Muy buenas tardes a todos. Vamos a tratar hoy acerca de lo que es la enfermedad por coronavirus 2019. Es la enfermedad del momento, pero sabemos tanto porque hay tanto artículo, pero al mismo tiempo no sabemos nada porque no tenemos suficientes estudios para fundamentar las conductas que se puedan tomar. Ya aparecieron algunas guías por ahí, hay propuestas de distintas asociaciones y lugares. Entonces traté de hacer una recopilación de lo que más tiene evidencia y la idea es de que todos ustedes como estudiantes que probablemente el año entrante tengan que enfrentarse a esta enfermedad en el hospital, pues tengan el conocimiento suficiente como para poder prevenir. Aquí es esto, tratar de prevenir la enfermedad y no contagiarse. ¿Qué son los coronavirus? Pues son una gran familia de virus, los cuales son zoonóticos, o sea, significa que infectan tanto animales como humanos. Algunas veces los virus de los animales infectan a los humanos y han causado enfermedades severas, como lo puede ser el MERS y el SARS, que conocimos en 2009 y en 2011. Hay 7 cepas conocidas de coronavirus, las que tienen ustedes a la izquierda, son los que generalmente afectan animales. Estos no producen enfermedad en humanos, pero luego tenemos el MERS, es un betacoronavirus que causó el síndrome respiratorio del Oriente Medio en el 2011 a 13, y el SARS-CoV, que es otro betacoronavirus que causó el síndrome respiratorio agudo severo en 2009. Afortunadamente ninguno de estos llegó a nuestro medio. Y el nuevo coronavirus, que se ha denominado SARS-CoV-2, es el que causa la enfermedad por coronavirus 2019 o COVID-19. Entonces esta es la terminología que vamos a utilizar de aquí en adelante para que nos comprendamos de qué estamos hablando. SARS-CoV-2 es el virus y COVID-19 es la enfermedad por coronavirus 2019. El 11 de marzo, la OMS declaró al SARS-CoV-2 como una pandemia que producía el COVID-19. Ahora bien, esta era una nueva cepa de coronavirus que no había sido identificada previamente en humanos. Entonces, esa es una de las razones por las cuales ocurrió diseminación, porque empezaron a haber casos de neumonías severas que no cultivaban microbios y que podían causar la muerte en algunos pacientes y producían un síndrome de insuficiencia respiratoria agudo. En la China, como ya tenían experiencia con el SARS y el MERS, que por allá se originaron también, pues entonces se pusieron a analizar este virus y lo lograron categorizar. Análisis filogenéticos sugieren que este virus pudo salir de un ciclo zoonótico para luego diseminarse rápidamente humano a humano. Pero la fuente exacta pues no ha sido determinada todavía. Algunos piensan que se originó en serpientes o principalmente en murciélagos. Lo que sí se definió es que la enfermedad probablemente se originó en un mercado de mariscos y animales frescos en Wuhan, China. Sabemos que en la China gustan de comer muchos animales que por nuestro medio no se consumen. Pero la transmisión a partir de que se infectó tal vez la primera persona, pues ya empezó a ser persona a persona, como ha sido a nivel mundial. Algunos versados en virología dicen que necesita un paso extra entre animales para poder mutar y poder afectar a humanos. Han definido algunos que el organismo natural que sufre de este coronavirus es el murciélago, pero igual que los otros, el MERS y el SARS, el SARS se tenía que tener un paso intermedio en las civetas, que todos lo conocemos por el Coffee Luwak, que es el café más caro del mundo, porque estos felinos se comen el café y luego lo defecan y de ahí
eso le da un sabor especial. Entonces, por eso es el café más caro del mundo. Y pues de ahí proviene el SARS. Los camellos con el del Medio Oriente y luego este nuevo virus, el SARS-CoV-2, a través del pangolín, que es un tipo de animal oriundo de Oriente. Okay. ¿Cómo es el virus? Pues el virus tiene una serie de proteínas que lo caracterizan, especialmente unas proteínas de unas espículas, que es la imagen que todos conocemos del coronavirus. Y pues a la proteína de estas espículas se conoce como proteína S, y también está la proteína de membrana, la E, y la hemagglutinina esterasa, la proteína HE, y la proteína de membrana M. Y adentro, lo que ven ustedes en forma helicoidal, pues es el RNA genómico. Este es un virus RNA. Entonces, eso es lo que sabemos hasta ahorita, y algunas de estas proteínas son las que producen los antígenos que pueden ser detectados por pruebas serológicas, como puede ser la proteína M de membrana o la proteína S de las espículas. ¿Cómo entra este virus al cuerpo? La proteína S de las espículas también es importante porque se une al receptor de la enzima convertasa de angiotensina 2 a nivel de las células. Ustedes saben que esta es muy abundante en el tracto respiratorio, gastrointestinal. Entonces, al unirse allí, expone también una molécula que se llama TMPRSS2, y esto hace que se forme un endosoma y se internalice el virus. Adentro se pierde la envoltura, y entonces a través del RNA se empieza a codificar y a replicar el RNA viral, así como también se traducen y se fabrican en el retículo endoplásmico las proteínas estructurales, la N, la S, la M y la E. Entonces, luego, ya replicado el virus, que es lo que ustedes pueden ver acá, se forma nuevamente pared celular, forma luego unas vesículas, y el virus es liberado al torrente para ir a infectar otras células. Entonces, este sería a grandes rasgos el ciclo de vida del SARS-CoV-2. ¿Cómo se transmite? Pues todos sabemos, y ha sido ampliamente difundido, que la fuente principal de contagio son las gotitas respiratorias. Todos sabemos que al hablar, reír, estornudar, expulsamos gotitas del tracto respiratorio. Normalmente las gotitas se revientan o se pulverizan a 50 centímetros de la boca, y luego esas generan partículas muy pequeñas, de menos de 5 micras, que son las que pueden en un momento dado ser inhaladas. Aparte son las que pudieran impactar en la piel o la cara de las personas, y que una las lleve con las manos para adentro. Pero por eso es muy importante, dentro de las medidas de protección, el uso de la mascarilla. Porque la mascarilla, si es un cubrebocas común y corriente, pues va a proteger a los demás, pero no va a proteger a la persona que lo usa. Porque lo que va a hacer es evitar que las gotitas se revienten a 50 centímetros de la cara. Para protegernos de lo que esté en el ambiente, pues sí tenemos que utilizar una mascarilla de tipo N95 o equivalente para filtrar el aire y que el virus se quede en la mascarilla. Y utilizarlas con los cuidados necesarios para no inactivar las propiedades del material que están hechas, ¿verdad? Tienen unas propiedades electrostáticas que atrapan virus también. O sea, la mascarilla no es solo una barrera mecánica. La otra modo de transmisión es el contacto directo o indirecto. Aquí, donde la medida importante para la prevención, y eso lo vamos a ir viendo de una vez, es mantener una distancia de 1.8 metros o 6 pies, según las guías del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Las superficies contaminadas pueden transmitir
no hay una certeza de que lo hagan, pero aceptan que pueden transmitir en menor grado. Y aquí es donde la limpieza frecuente de manos es importante para la prevención de esa pequeña, pero pudiera ser importante para cualquier persona o una persona particular, para evitar el contagio. Entonces, estas tres, uso de mascarilla, mantener la distancia y la limpieza frecuente de las manos, son las tres métodos fundamentales de prevención de la enfermedad. No hay evidencia de contacto por aerosoles de madre a hijo durante el parto o el embarazo. Y tampoco se ha demostrado que la ingesta de alimentos contaminados sea una fuente. Aunque en el tracto gastrointestinal sabemos que abundan los receptores de angiotensina 2. Ok. En relación a la viabilidad del virus, hay distintas publicaciones, depende de dónde leamos, pero pues la que yo les presento acá es en aerosoles, dura 3 horas, en objetos de cobre 4 horas, cartulina o papel 24 horas, en plásticos o acero inoxidable puede llegar hasta 72 horas. ¿Qué factores favorecen la persistencia del virus? El frío y la humedad absoluta, arriba de 10 gramos por metro cuadrado, puede enlentecer la transmisión. Esas son cuestiones importantes de la viabilidad del virus. ¿Cómo lo podemos inactivar? Bueno, hay muchas soluciones, donde está el alcohol, el cloro, pero el alcohol debe ser al 75% o más. El ácido peracético, cloroformo, las soluciones de cloro, dietiléter. También el calentamiento a 56 grados por 30 minutos puede inactivar al virus. Y la luz ultravioleta. Aquí llamo la atención en relación a esto porque pues, muchos dicen, pues el sol tiene luz ultravioleta, el sol lo inactiva. No es tan así. La luz ultravioleta tiene un rango de 10 hasta 400 nanómetros, pero se divide en varios tipos. Por ejemplo, la ultravioleta A, que es la que viene en el sol, esta es inactivada por el ozono en el camino, ¿verdad? Y luego, y también la luz ultravioleta de tipo B, también es inactivada por el ozono y el oxígeno. Y lo único es que esta luz ultravioleta es la responsable del bronceado, por ejemplo, y de las quemaduras de piel por exposición muy prolongada. Pero la que tiene una longitud de onda de alrededor de 260, que es la corta, porque esta es de longitud larga, media y corta, esta, la C, es la que sirve para inactivar al virus. Y entonces, no cualquier luz ultravioleta es útil. Por lo que ustedes, si utilizan un aparato de estos, pues deben de tener en cuenta qué luz ultravioleta o qué longitud de onda es la que están utilizando. Importante, venden unas barritas con luz ultravioleta. En primer lugar, esta luz ultravioleta puede causar ceguera si se expone su retina. O sea, la luz ultravioleta sirve para esterilizar lugares en donde no haya presencia de humanos. O sea, pueden desinfectar habitaciones, por ejemplo, las salas de operaciones tienen luz ultravioleta, pero deben tener un dispositivo que al abrir la puerta se apague la luz para que no se expongan las personas. La luz ultravioleta de tipo C, o sea, la más corta, es la responsable del cáncer de piel, para que ustedes lo sepan. Bien, la infección tiene varias fases. Está la fase de infección, la fase pulmonar y luego la fase inflamatoria severa. También van a encontrar distintos descripciones de las fases de la enfermedad, depende de quién lo hable. Esta es una descripción muy, muy fácil. En la fase de infección, pues está desde que se infecta, el periodo de incubación y que pueden ser sintomáticos o asintomáticos. La fase pulmonar, cuando ya hay síntomas respiratorios, y finalmente la fase inflamatoria
respiratoria severa, que son los pacientes que pueden tener complicaciones que puedan llevarlos a intensivo. Okay. ¿Qué hace el virus en nuestro cuerpo de una manera simplificada? Está en este esquema. Primero, pues tenemos la inhalación a través del tracto respiratorio superior. Puede también difundir el virus hacia el tracto respiratorio inferior y la mucosa gastrointestinal. ¿Qué puede pasar acá? Uno, que haya una viremia leve y que no haya síntomas. Son los que mejor les va. Pero luego puede seguir hasta 4 caminos. Primero tenemos que hay replicación viral en órganos blancos como pulmones, hígado, riñones y corazón, que donde abunda los receptores de enzima convertasa en angiotensina. Eso ahí hay daño celular, porque una vez el virus entra, se replica, utiliza la maquinaria de la célula, y cuando el virus sale, pues causa apoptosis, o sea, se muere la célula y se descama. Puede haber signos de sepsis viral y puede en un momento dado llevar a una respuesta inflamatoria sistémica que puede o no llegar a fallo multiorgánico, o bien seguir otros caminos, venirse para acá, a donde está la famosa tormenta de citocinas, o haber una mejoría dependiente de anticuerpos. O sea, que se formen anticuerpos en nuestro cuerpo y eso limite la replicación del virus, ¿verdad? Entonces, de acá puede seguir camino para esta parte de acá, que sería hasta cierto punto mejoría. Pero el que hace falla multiorgánica puede llegar a insuficiencia respiratoria y llegar a la muerte. Por el otro lado, los pacientes, aquí están los que hacen mejoría dependiente de anticuerpos. Puede haber una sobreactivación de las células T con disfunción inmune, que es una de las teorías propuestas de la tormenta de citocinas, ¿verdad? Cuando hay ya disfunción inmune, una hiperproducción de citocinas y quimiosinas, y entonces estos pueden hacernos daño. O bien que haya una regulación a la baja de lo que es la enzima convertasa de angiotensina, disfunción del sistema renina-angiotensina, lo cual puede llevar a permeabilidad vascular pulmonar, causar edema pulmonar y conducir a lo que es un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda o del adulto, que conocemos como SIRPA en español o SIRA, y del cual pueden salir o no los pacientes. Entonces, eso sería, en términos generales, el camino del virus dentro de nuestro cuerpo. Características clínicas. También depende de los reportes. Hay mucha variabilidad. En lo que se ponen de acuerdo la mayor parte es que la fiebre y la tos son los 2 síntomas más frecuentes. La fiebre puede ser alta, puede ser febrícula, puede haber o no haber fatiga. O sea, no tienen que estar todos los síntomas. Tos seca, eso sí es importante. Pero hay que recordar que algunos pacientes pueden tener tos productiva. ¿Y cómo ocurre esto? Pues el virus entra por el tracto respiratorio superior y puede provocar una rinitis como cualquier catarro. La rinitis les puede dar goteo postnasal y eso provocar flema. Pero la tos seca de la que hablan los estudios es cuando hay compromiso del tracto respiratorio inferior, en el cual sí no hay producción de secreciones. Y luego algunos otros síntomas generales, ¿verdad? El esputo incluso lo ponen entre 27 y 34%, y a mi manera particular de ver, creo que es por goteo postnasal. No hay expectoración por compromiso del tracto respiratorio inferior. Hay otros síntomas menos comunes, pero que personalmente hemos visto que son bastante frecuentes, hasta de manera personal, pues irritación de garganta, por ahí empiezan muchos pacientes, cefalea universal, rinorrea, y un grupo de pacientes presenta náuseas y diarrea como únicos síntomas. Entonces hay que tener en cuenta que esto también, pacientes con náusea y diarrea, habrá que investigar enfermedad por coronavirus.
¿cómo le vamos a hacer el diagnóstico? Lo primero es la alta sospecha. Actualmente, pues siempre preguntamos por contactos, pero no necesariamente pueden haberse dado cuenta de que haya habido un contacto previo o un familiar previo con enfermedad. Si tienen esto, pues nos ayuda muchísimo. El mejor test es el test de reacción de cadena de polimerasa con transcriptasa inversa en tiempo real, hecho por hisopado naso u orofaringe. Según las guías del Instituto Nacional de Salud, pues debería de ser siempre nasofaringio, pero a veces hay algún tipo de contraindicación por enfermedades previas en la nariz, entonces podrían hacerlo orofaringio, pero pues puede disminuir un poco la sensibilidad del test. También está el test de antígenos para coronavirus por hisopado. El problema de este es que tiene 20% de falsos negativos. Algunos centros están haciendo antígeno por ser más barato. Si sale positivo, pues obviamente le creen porque tiene un valor predictivo positivo muy bueno, pero el predictivo negativo es malo. Entonces, si sale negativo, entonces le hacen otro hisopado para una PCR, RT-PCR. Y están los test serológicos de anticuerpos IgG, IgM para proteína S o nucleoproteína. Entonces, esos son los tests actuales. La FDA ya ha autorizado muchos tests de tipo de PCR y de antígeno. Los de anticuerpos, pues, no están aceptados para diagnóstico de la enfermedad, ya que si se generan anticuerpos, es muy tarde. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar las pruebas diagnósticas? Aquí hay una guía de cómo hacerlo. Entonces, si tenemos las pruebas, la PCR y los anticuerpos, que serían los que tenemos acá. Y ustedes pueden ver, pues si está positiva solo la PCR, pues el paciente puede estar en una etapa temprana, pero si está positiva la PCR con IgM, puede estar en una etapa intermedia, y así nos vamos yendo para abajo, dependiendo de que esté positivo. La mejor prueba en realidad es la PCR, tiene hasta un 99% de sensibilidad y especificidad, lo que nos va a ayudar a creerle más en el diagnóstico, pero puede haber algún falso negativo ocasionalmente. Bueno, entonces, ¿qué nos recomiendan las guías, el panel de guías de tratamiento de COVID? Pues utilizar un test molecular o de antígeno para SARS-CoV para el diagnóstico. Esto es una evidencia de tipo A3. Si ustedes pueden ver ahí abajo, A significa que es una evidencia fuerte, pero 3 significa que es solo opinión de expertos. O sea, no tenemos estudios aleatorios y basados en evidencia para poder decir esto, pero es la opinión de los expertos, básicamente. El panel no recomienda el uso de un test serológico como única base para el diagnóstico de la infección y tampoco recomienda el uso de test serológicos para determinar cuándo una persona es inmune a la infección, ya que pueden disminuir, pueden no presentarse o pueden hacer anticuerpos y a los 3 meses presentar una caída de los mismos. Entonces, esto es un punto no resuelto todavía en la inmunidad post-infección. El curso clínico. Puede haber 3 tipos de cursos clínicos. El primero puede ser un curso hiperagudo con hipoxemia severa y disnea, que rápidamente el paciente va a caer a ventilación mecánica. Estos son los pacientes que llegan muy mal al hospital con pocos días de enfermedad. O bien tener un curso indolente con hipoxemia moderada o severa y casi nada de disnea. Estos son los que pueden ser, que tienen enfermedad leve, es un gran porcentaje de ellos, leve es casi el 80%, y pueden pasarla en casa, incluso no necesitar oxígeno. Y el otro, que es un curso bifásico, este es muy peligroso porque el paciente puede hacerse positivo, ya sea por tamizaje o porque tuvo algún síntoma rápidamente. Entonces se siente muy bien, pero después de una semana de enfermedad
puede tener un deterioro agudo con fiebre, inflamación, hipoxemia, y que lo va a llevar a insuficiencia respiratoria con opacidades pulmonares importantes. Entonces, a toda persona que se le haga diagnóstico, tienen que tener en cuenta que si está bien en la primera semana, que no se confíe. La segunda semana es crucial para este último curso clínico. ¿Qué le vamos a pedir a un paciente? Aparte de la prueba diagnóstica que ya platicamos. Bueno, la hematología. Se reportan leucocitos normales o bajos, pero el 80% tiene linfocitopenia. Eso es importante y esto apoya también la disfunción inmune. Puede haber una mala regulación del linfocitos CD4 y CD8, y esto con liberación de citocinas y de quimiosinas, que son las que van a causar la tormenta de citocinas. Puede haber trombocitopenia también. La química sanguínea es importante, buscar la función renal. El nitrógeno urea sérico y la creatinina pueden estar elevados. Recordemos que hay receptores de angiotensina 2 en el riñón, y el riñón es otro de los órganos blancos susceptibles de este virus. En algunos casos puede haber incremento de transaminasas y bilirrubinas, especialmente cuando el paciente hace falla multiorgánica. Esto hay que verlo en el contexto del paciente. No hay que pedirle pruebas hepáticas a todo paciente que está empezando con la enfermedad, pero urea y creatinina sí. También hay algunos marcadores de inflamación que se han postulado para valorar el riesgo de un mal desenlace en la infección. La procalcitonina normalmente está baja, la PCR está elevada, la ferritina podemos encontrarla arriba de 1000, y eso nos dice mal pronóstico o que puede haber una infección bacteriana asociada. Entonces, pacientes con ferritina elevada, hay que tener en cuenta que hay que ver los estudios de imagen y valorar bien al paciente, porque pudiera haber necesidad de darle antibióticos por infecciones bacterianas. La coagulación también está alterada. Entonces, tenemos el dímero D, que es un marcador de un incremento de la coagulación con fibrinolisis endógena, y no es nada específico, pero nos puede decir si está muy alto, arriba de 600 o arriba de 1000, según otros, que este paciente puede estar desarrollando trombosis o microtrombosis a nivel pulmonar y tener mal pronóstico. Tenemos tiempos de protrombina incrementados, pero el INR puede ser normal. Y hay otros estudios también de inflamación que son importantes. La interleucina 6, por ejemplo, arriba de 40, puede significar que el paciente tenga complicaciones inflamatorias importantes a nivel pulmonar y desarrolle insuficiencia respiratoria. Y otros, como la troponina y DHL elevadas, pues que no tienen una connotación clara, pero se pueden encontrar. Y hay que tenerlo en cuenta, pues no pensar que un paciente pueda tener un infarto si tiene una troponina elevada, si no tenemos otros datos que lo apoyen. También necesitamos estudios de imagen. No es necesario hacerle tomografía a todos, pero la radiografía es muy insensible en pacientes como la primera radiografía que tienen ustedes arriba a la izquierda. Eso no se va a ver en una radiografía. Tal vez la que está a la derecha, ya vamos a ver alguna opacidad en la radiografía convencional. Pero siempre, pues, si el paciente se ingresa, hay que hacer una radiografía. Pero si el paciente tiene marcadores inflamatorios elevados, si empieza a bajar la saturación, pues conviene hacer tomografía. ¿Por qué? Porque la tomografía sí nos va a decir la extensión de la enfermedad pulmonar. Ustedes pueden observar acá a nivel subpleural, siguiendo las flechas, donde hay áreas de vidrio expulido, que para fines de su clase de radiología, pues esto es el vidrio expulido en tomografía.
Esto también es vidrio despulido, pero ya bastante más acentuado. Incluso ustedes pueden ver engrosamientos septales en esta. Y generalmente las opacidades son subplurales respetando el centro. Habitualmente se afectan múltiples lóbulos. Este es un corte coronal en tomografía donde vemos varios lóbulos afectados, ¿verdad? Acá tenemos otros hallazgos radiológicos en tomografía, el engrosamiento septal, que en inglés le dicen crazy paving, que es como empedrado, como lo pueden ver ustedes acá en la imagen a la par, y ustedes ven este patrón dentro de la opacidad, que es como que vidrio despulido con engrosamientos septales. O bien haber consolidados. Cuando tenemos consolidados, tenemos que evaluar muy bien al paciente porque puede ser una neumonía por el virus o una neumonía bacteriana como complicación. Entonces tenemos que tener en cuenta esas posibilidades. Bueno, ¿qué va a pasar con nuestro paciente? ¿Qué sabemos hasta el momento del curso clínico de la enfermedad? Pues hay distintas vías que puede seguir, como ya lo vimos inicialmente en la patogenia. Por ejemplo, tenemos los pacientes asintomáticos, y esto va a cambiar también, depende del artículo que usted lee. Aquí tenemos el punto de contagio. Asintomáticos lo clasifica este estudio como 30%. Son asintomáticos y acá está el desarrollo de inmunidad, o sea, desarrollo de anticuerpos. Y este es el periodo de contagio que aproximadamente va a durar 2 semanas. Tenemos el paciente que tiene síntomas leves a moderados, que son aproximadamente un 55% de los pacientes. También pueden ser asintomáticos al inicio, luego pasan a síntomas leves y moderados, desarrollo de inmunidad. Pero ustedes van viendo la mortalidad. Estos pues tienen prácticamente una mortalidad de 0%, pero estamos tomando en cuenta solo la sintomatología y no estamos poniendo acá las enfermedades coexistentes. El paciente que tiene síntomas severos, ¿qué pasa con ese paciente? Aparte de que pues, va a necesitar ser hospitalizado porque está hipoxémico, él afortunadamente pues estos son el 10%, el periodo de contagiosidad incrementa y aquí nos lo ponen hasta 25 días, pero pudiera ser más. Mientras más severa la enfermedad, más tiempo pasa el paciente siendo infeccioso. Eso hay que tenerlo en cuenta y por eso hay que hacer pruebas de control al finalizar su enfermedad a los 15 días y si es positivo, pues hay que seguir haciendo. Algunos dicen que pueden haber pruebas intermitentemente positivas, entonces hay que hacer por lo menos a los 15 y a los 21 días pruebas. A estos pacientes ya tienen un 15% de mortalidad. Y el paciente que llega con síntomas críticos, que afortunadamente es el 5%, pero de ese 5% se muere el 50%. Ellos ya necesitan cuidados intensivos, altas cantidades de oxígeno y probablemente ventilación mecánica. Estos pueden desarrollar algo de inmunidad o fallecer. Entonces, este es el posible curso clínico de la infección. Pero debemos de graduar la enfermedad. Hemos estado hablando de que tiene leve, que tiene... ¿Qué consideramos enfermedad leve, moderada o severa? Aquí está una clasificación de las guías del panel de tratamiento del Instituto Nacional de Salud. Están los asintomáticos o presintomáticos. Esa cantidad de pacientes no es conocido porque mucha gente puede que no se haga las pruebas porque no tienen síntomas. Los que detectamos es porque tienen familiares enfermos y se hicieron prueba o hicieron tamizaje en sus oficinas. Luego tenemos el que tiene enfermedad leve. Estos ya tienen fiebre, tos, ardor de garganta, etcétera. Pero no hay disnea ni imágenes anormales. El que tiene enfermedad moderada es aquel que tiene enfermedad respiratoria inferior, en el cual la saturación todavía está arriba del 94%, pero pueden hacer neumonía y pueden hacer sepsis. Y el que tiene enfermedad severa es aquel que principalmente va a tener una saturación debajo del 94%, una frecuencia respiratoria mayor a 30, con una PAFI menor de 300 milímetros de mercurio.
o bien opacidades pulmonares que ocupan más del 50%. Por eso el radiólogo debe informar qué porcentaje de parénquima pulmonar está afectado. Ya hay algoritmos tomográficos que pueden calcular eso. Eso no es así, a mí me parece, al tanteo. Esto, el radiólogo debe tener un algoritmo en su aparato para poder calcular qué porcentaje de pulmón está afectado, ¿verdad? Entonces, estos serían los grados de severidad de la infección. ¿Cómo se comporta el virus? Tiene una etapa asintomática o presintomática. Más o menos al quinto día de la infección es el pico máximo de replicación viral y luego empieza a disminuir con una tendencia aproximada de un mes más o menos en el promedio de los pacientes. Los anticuerpos IgM empiezan aproximadamente al final de la primera semana y caen a la tercera. Y mientras tanto, hasta las 2 semanas puede haber ya inicio de anticuerpos de tipo IgG. Aquí dice que hay inmunidad a largo plazo, pero en realidad no es tan cierto. Hay pacientes que pueden repetir o que su inmunidad cae después de 3 meses. Entonces, este es un vacío también que tenemos en el conocimiento acerca del desarrollo de inmunidad post-infección. Bueno, dentro de las características clínicas ya vimos los síntomas y todo, pero el paciente puede desarrollar el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda o SIRA, que es una complicación sumamente importante y la más temida en pacientes con enfermedad severa. Ocurre en el 17 a 29% de los que tienen enfermedad severa. Al principio se decía que el paciente tenía SIRA, pero cuando se le daba tratamiento como SIRA, con lo que nosotros en neumología consideramos ventilación de protección, que son volúmenes pulmonares pequeños, no pasar la presión de pico o la presión meseta de 30, entonces bajar las cantidades de oxígeno lo menos posible. Empezaron a darse cuenta que no todos los pacientes se comportaban igual. Entonces, vino la teoría de 2 fenotipos. Un fenotipo que llamaron H, en el cual el paciente tiene alta elastancia, pero hay cortocircuitos. Esto lo determina uno con gases arteriales y otras mediciones a nivel del ventilador. El peso pulmonar está incrementado, pero cuando le ponemos ventilación mecánica logramos reclutar alveolos, o sea, mejorarlo y se van a beneficiar con PIP alto. O sea, estos son los que se benefician del tratamiento de SIRA. Pero hay otro grupo de pacientes que llamaron fenotipo L, que tiene baja elastancia, que tiene disminución de la relación ventilación-perfusión, el peso pulmonar es bajo, pero su reclutabilidad es baja. O sea, sus alveolos no están llenos de secreciones o de edema, que es lo que permite que sea desplazado con la ventilación mecánica. Estos pacientes responden a oxígeno solo y pueden no beneficiarse de altas presiones en ventilación mecánica, pero el problema es que también se mueren. Y entonces se ha estado buscando qué pasa con estos pacientes. Y algunos creen que son microtrombosis y alteraciones endoteliales a nivel de la circulación pulmonar las que causan este tipo de problema y es lo que ha justificado el uso de anticoagulación en estos pacientes. Entonces, se hicieron al final de cuentas algunas autopsias y encontraron que el tromboembolismo venoso es común en COVID-19 dado a efectos directos de la infección viral, lo que se llama endoteliasis. Hay disfunción endotelial y activación de la cascada de coagulación a ese nivel. Y también por efectos indirectos de la inflamación y la estasis, que pueden causar trombosis en miembros inferiores. Estos problemas son más comunes en pacientes que están críticamente enfermos, que no ocurre en los pacientes que tienen enfermedad leve. Y como les mencionaba, en autopsias se encontraron daño endotelial severo asociado con la insuficiencia respiratoria.
y encontraron también alta frecuencia de trombosis pulmonar, la cual puede ir desde trombosis de grandes vasos, como el trombolismo pulmonar común, a pequeños vasos. También hay microangiopatía y microtrombosis capilar alveolar, que es la que califica al otro fenotipo que no responde como el SIRA al tratamiento con ventilación mecánica. Pero al entrar a intensivo, este paciente no las tiene ganadas. ¿Por qué? Porque hay otras complicaciones, unas que son propias del intensivo, otras que pueden ser propias de sus enfermedades coexistentes, y entonces las complicaciones que más frecuentemente se han encontrado son arritmias cardíacas en el 44%, lesión cardíaca aguda isquémica en 22 a 31%, choque en 20 a 23%, lesión renal aguda hasta el 23%, infecciones secundarias, que son el pan nuestro de cada día en nuestros intensivos, y se considera que después del cuarto día casi todos van a tener una infección pulmonar secundaria, y la presencia de cardiomiopatía, porque también el virus puede afectar al miocardio y producir malfunción muscular a nivel del corazón y provocar insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, se considera que el desenlace COVID pues es lo que ya habíamos visto, ¿verdad? Los asintomáticos son 1 o 2%, leve a moderado de 80.9%, afortunadamente, severos 12.8%, que necesitan cuidado crítico al entrar 4.7%, y se muere un 2.3%, pero esto va a depender del estudio y el país que leamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el tratamiento? Aquí es otro punto muy grande en el vacío. No ha habido tiempo para hacer estudios adecuados. Hay muchos que están corriéndose. Muchas recomendaciones son de tipo compasivo. Algunos medicamentos han demostrado que son efectivos en el laboratorio, pero no hay estudios en vivo. Entonces, aquí tienen ustedes una lista de, por ejemplo, la cloroquina y la hidroxicloroquina, que son antimaláricos, que hasta el presidente de los Estados Unidos los salió promoviendo y se acabaron en el mercado a causa de él, ¿verdad? Y están aprobados para uso en situación de emergencia. Algunos países lo han implementado, pero cuando le asociaron a citromicina, empezaron a haber muchas complicaciones cardiovasculares. Entonces, la mayor parte de protocolos actualmente, al menos en Guatemala, no lo recomiendan. Últimamente, pues lo que se está utilizando es el remdesivir, es un antiviral análogo nucleósido que interfiere con la replicación viral. Hay estudios en progreso, pero sí es el medicamento antiviral más apoyado para su utilización en el tratamiento de COVID. Luego tenemos otros que, baricitinib, eso no hay en Guatemala, se usa para artritis reumatoide, también está aprobado por FDA, y yo no encontré mayor cantidad de estudios de él. Está lopinavir, ritonavir, que es un inhibidor de la proteasa del HIV, también está aprobado, pero no se ha visto que tenga muy buenos resultados. Y seguimos el favipiravir, que es el que trajeron los rusos a promover. Lo ponen todavía en Estados Unidos como en investigación. Esta es una droga que no es nueva. Personalmente conduje un estudio de favipiravir en influenza y fue muy bueno, mejor que lo que tenemos, pero no sabemos los estudios rusos en realidad cómo fueron hechos y si funciona. Y aquí al final pues tenemos la ivermectina, que es un antiparasitario muy conocido, con pocos efectos secundarios. Está probado que inhibe la replicación in vitro del virus y en realidad pues sí está aprobado por FDA. El problema es que no está definida la dosis. Unos utilizan dosis bajas, otros utilizan dosis muy altas. Y como no hay estudios, pues entonces yo creo que si se le ofrece, alguien cree en él,
debe pedirle un consentimiento informado al paciente para dárselo. Lo que sí es que casi no se le han encontrado efectos secundarios y debería ser dado al principio de la enfermedad. Este es el tratamiento propuesto por el panel de las guías de tratamiento. Solamente se refiere básicamente al tratamiento para el virus, no para sus complicaciones. Por ejemplo, aquí tenemos los pacientes no hospitalizados o los pacientes que están hospitalizados por alguna otra razón, pero que no necesitan oxígeno. Ellos no recomiendan acá el uso de dexametasona ni antivirales o inmunoestimulantes. Recomiendan utilizar remdesivir en pacientes hospitalizados que necesitan suplemento de oxígeno. El remdesivir es intravenoso y esa ya es una de las indicaciones de hacerlo en el hospital. Recordemos que tampoco tenemos mucha experiencia en utilizarlo, entonces hay que verificar que el paciente no vaya a tener complicaciones. Se dan 200 miligramos el primer día y luego 100 cada 24 por 4 días más. Algunos pueden subir a 10 días dependiendo de la severidad de la enfermedad y la respuesta del paciente, y algunos pues le agregan también dexametasona 6 miligramos IV por 10 días. Se habla de que si no hay remdesivir, pues se use dexametasona sola. Y aquí están los grados de evidencia que hay para eso. En el paciente hospitalizado que requiere oxígeno, a través de medicamentos de alto flujo o ventilación no invasiva, pues dexametasona más remdesivir. Y en el paciente que requiere ventilación mecánica o oxigenación extracorpórea, entonces dexametasona más remdesivir sería la opción. Hay que recordar que tenemos a los pacientes que tienen complicaciones de trombosis, entonces también las complicaciones de infecciones bacterianas, entonces tenemos que estar atentos a ese otro tipo de complicaciones para agregar al tratamiento, ¿verdad? Las guías no son una receta de cocina ni en esto ni en ninguna enfermedad, solo nos orientan de una manera ordenada a qué debemos hacer, pero debemos de personalizar el tratamiento. Significa una buena historia, un buen examen físico, conocer el contexto de nuestro paciente y enfermedades coexistentes para poder decidir qué vamos a hacer. Por ejemplo, si le dan dexametasona a un paciente y es diabético, le van a descompensar la diabetes. Claro, se pone en la balanza, si necesita los esteroides se le dan y habrá que tratar de controlar la diabetes a todo costo, tener un alto monitoreo en este sentido. Y así con otras enfermedades coexistentes que pueden ser alteradas por el mismo tratamiento. ¿Qué tanto se muere el paciente? El 88.9% de los pacientes se encuentran entre 30 y 79 años. Esto es a los que les da COVID, ¿verdad? El radio de hombre-mujer es de 1.04 a 1. O sea, es muy, muy similar. No hay en realidad una diferencia significativa a nivel de género. La tasa de mortalidad total, según este estudio, es de 2.3%, pero puede ser más alta en otros lugares o más baja dependiendo de las facilidades de terapia intensiva que tengan, ¿verdad? Y el acceso a antivirales y demás. Eso puede cambiar. La tasa de mortalidad en gente mayor de 80 años sube a 14.8%. O sea, la edad sola modifica mucho el pronóstico. La tasa de mortalidad sin enfermedad coexistente es de 0.9%. Pero cuando hay enfermedades coexistentes puede ir desde 5.6 a 10.5%, esto dependiendo de la enfermedad coexistente. ¿Cuáles son las peores? Las cardiovasculares y las respiratorias crónicas, que están a la cabeza de la mortalidad. Hay que recordar que el tabaco y la obesidad también aumentan
Yo puse susceptibilidad porque así lo dice el artículo, pero en realidad lo que aumentan es el riesgo de morirse o de complicarse con la infección actual.